van a resistir a este cambio, resisten, porque si me saldría la carta sí, es que no resisten y viene un cambio y todo se derrumba. Pero no, esas 4 monedas sobreviven. O sea, los Illuminati no van a poder con esas monedas. Mira, veo como que un toque de esperanza para esas 4 monedas. Y voy a decir también los países. Bienvenido a mi canal Clesania y esto es ¿será el fin del dólar? La crisis de los 100 años. Esto no debe ser un motivo así de alarma, pero sí debemos ahorrar y estar precavidos, porque esto es algo que ya ha sucedido en la historia, no es algo nuevo, pero es algo que tal vez estas personas del poder lo hacen como un tema de reorganizar al mundo para ellos. Eso es lo que presiento. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal Clesania. Suscríbete, es totalmente gratis. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas recibir mis nuevos videos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales cada 2 semanas, horóscopos y también historias paranormales muy pronto. Lo que no te informa la CNN y otros medios, aquí revelado con mis cartas y mi claridencia. Comenzamos, entonces vamos a preguntar a las cartas directamente qué es lo que va a acontecer con el dólar en este año 2023, qué viene para el dólar. Y hay muchos países que dependen directamente del dólar, como es el caso de Ecuador, que tienen como moneda el dólar, porque en los 90 la moneda de Ecuador tuvo, creo que una inflación, algo pasó con la moneda de Ecuador y tuvo que cambiarse a dólar, ¿no? Todo pasó a ser dólar. Así que veamos qué viene para el dólar en este año 2023. Porque yo ya he dicho en mis anteriores videos, la crisis económica se va a agudizar más, o sea, va a empeorar en el año 2024. Lo que estamos viviendo actualmente no es nada. Incluso ya dije que van a ver los supermercados llenos de comida y de todo, pero ¿qué va a pasar? Que no vamos a tener dinero para comprar lo suficiente. Vamos a tener que comprar solo lo necesario. Y también que de paso al mundo, no sé qué es lo que quieren lograr, porque de este paso van a lograr que todos estemos a dieta, en serio, porque si no hay dinero, ¿cómo vamos a comprar? No solamente lo necesario, lo que es para comer 2 veces al día será, ¿no? Y no sabemos hasta cuándo, ¿no? Pero yo ya di algunos años fuertes, o sea, este año no es nada, el 2024-25 va a ser muy fuerte en cuanto a situaciones mundiales, lo que viene. Veamos qué viene para el dólar. Wow. Acá veo que el presidente Biden no sabe qué hacer. Él, como para calmar a la población, a los estadounidenses y al mundo en general, ha dicho esto, que el dólar, no va a pasar nada con el dólar, que todo está bien, los bancos están estables, es un pequeño problemilla y nada más, pero no lo veo de esa manera, no presiento de esa manera. Mira, viene una época, mira, está mintiendo Biden. Veo que también esto de la guerra está perjudicando mucho a Estados Unidos y también por eso han recibido a migrantes, es con un fin, por eso según lo que visualizo es que hay muchos que han migrado allá, tal vez les va bien, pero poco a poco van a ver las consecuencias del dólar. Mira, veo para el dólar, o las personas que dependen mucho del dólar, viene una época de carencias. Va a faltar dinero en casa. Si trabajas con dólar, mira lo que viene para el dólar. Me sale el 9 de bastos, el 10 de copa, ambas cartas inversas. Esto me está queriendo decir que viene, es algo que tenemos miedo, sí, es algo a lo cual vamos a enfrentarnos la gran mayoría de personas en el mundo porque dependemos del dólar, directa o indirectamente. Y mira, veo que es un plan contra la familia, esa es parte de la Agenda 2030, no se asombren. Mira, incluso acá me hace acordar a la bandera, ¿no? Sino que mi carta no está a color. Y así puedo visualizar mejor lo que viene. Mira, sí, acá viene, wow, esto ya es tremendo. Mira, una derrota para Estados Unidos en cuanto a su economía. Mira, en este mes 3, todavía no vamos a ver nada, pero a partir del 5, a partir del mes 5, vamos a estar con los cinturones más abrochados en cuanto a la economía. ¿A qué me refiero con esto? Que viene una época donde ya se va a comenzar a notar los cambios, de un cambio brusco entre los meses 5 y 9, es lo que veo acá.
5 y 9 veo un cambio brusco. La carta de la torre. Wow, viene un cambio brusco y es la caída del dólar. Cae el dólar, va a caer. Sí, mira. Han intentado de una u otra forma arreglar esta situación, hacer que el dólar avance, incluso con esto que les comento, que atrayendo a migrantes para a ver si de esa forma contenían esto que está cayendo la economía, pues para reforzar la economía, ¿no? Con otras manos de otras personas de otros países, pero al parecer ni esto les ha funcionado, porque de una conversación, mira cómo van a estar las personas llorando en sus camas, muchas personas sin trabajo, eso sí, lo voy advirtiendo, el dólar cae. Y es algo que ha estado siendo planeado desde tiempo atrás. Ya sabían que se venía una caída del dólar o ya estaba entre sus planes esto. ¿Por qué? Porque es, como digo, es algo que sucede cada 100 años. Quienes saben mucho de historia saben a qué me refiero, la Gran Depresión de 1929. Sí, que fue una caída muy fuerte y la bolsa de Nueva York, wow, casi muere, agonizó, ¿ves? Sí, es algo que se repite. Justo estoy hablando de esto de la crisis del 29 y lo que vamos a tener va a ser muy parecido, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que eh, no se va a dar por completo en este año 2023. En este año cae el dólar, sí, pero en el 2024 o en los próximos 2 años se va a poner peor esto, va a haber un reseteo, un comienzo de todo nuevamente, pero esto no quiere decir que va a desaparecer el dólar como lo conocemos. Mira, el dólar siempre ha estado presente y solamente veo como que, sí, mira, es algo como para reforzarlo nuevamente, veo acá. O sea, cae y veo algo nuevo que va a acontecer con el dólar y nuevamente sube al poder el dólar, pero esto no va a ser instantáneamente, o sea, primero va a pasar todo esto del cambio brusco y en el año aproximadamente, marca acá, wow, unos cuantos años. En unos cuantos años el dólar recién va a volver a ser lo que era, ¿no? Pero no de la misma manera, porque veo una caída aquí. Eh, sí, pero es un plan de los poderosos, de los Illuminati. Sí, veo que es algo que lo han contemplado desde hace tiempo. Si es, esto que va a acontecer va a hacer llorar a mucha gente porque se van a quedar sin empleo. Veo aquí. Pero mira, acá yo veo que Biden es como que acepta las órdenes. Hay alguien más gobernando Estados Unidos. Bueno, es este grupo, ¿no? Mira, justo acá, miren una pirámide acá. ¿No ven? La pirámide. La pirámide manda sobre el dólar. ¿Por qué creen que el dólar tiene una pirámide todopoderosa? Secretos en cuanto al dólar. Nos vamos a ir a dormir, como bien dije en mi otro video. Nos vamos a ir a dormir y de la noche a la mañana nos despertamos, el dólar cayó. Nos despertamos al día siguiente, el dólar subió un poco y así va a estar en ese plan. Pero en el mes 5 hasta el mes 9 veo ya una caída estrepitosa del dólar. Del mes 5 al mes 9. Han hecho muchos intentos por, uno, atraer migrantes, otro, a hacer planes, y otro que es plan de estos señores del poder, ¿no? Porque quieren hacer un cambio acá al respecto. Y han buscado inspiración aquí en este acontecimiento de la Gran Depresión, perdón, de 1929, que sucedió, y claro, el dólar no murió, siguió existiendo luego, pero vino un cambio, ¿no? Estados Unidos se reforzó, pero eso ya lo veremos más adelante. Acá les estoy diciendo que viene un cambio para el dólar, un nuevo comienzo para el dólar, pero no les estoy diciendo si el dólar va a volver a tener el mismo valor que siempre y si Estados Unidos, si en caso fuera una guerra, si es que Estados Unidos gana, aún no veo eso, o sea, porque no veo una guerra en sí todavía, aún en este año no veo. Lo que veo sí que va a caer la economía, veo gente despedida de sus trabajos, gente con mucha confusión mental porque no saben qué es lo que va a pasar. Sí, bien. Ahora vamos con el euro. El euro es una moneda muy importante para los países de Europa, ¿no? Veamos qué va a pasar con el euro. Si el euro se va a mantener estable a comparación del dólar o que también cae, veamos qué pasa con el euro. Al euro le va a afectar, porque me sale la carta de la torre, le afecta, le va a afectar. Sí. Pero a diferencia del dólar no veo que cae de todo por completo, ¿ah?
Veo acá como que algunos países en Europa van a hacer algo van a hacer porque me sale la carta acá del 10 de copas. Veo acá, wow, creo que se van a apoyar en otra moneda. Se van a apoyar en otra moneda los países que dependen del euro para no pasar por esto. A ver, veamos. Si el euro no va a estar nada bien, va a caer también. En el mes 9 aproximadamente se vea su caída más fuerte, porque este es plan de los iluminados, Illuminati. Veo que va a haber personas sin trabajo, personas pensando qué hacer para sostener su hogar, porque mire que esto ya es algo premeditado. Continuamos sacando cartas. Wow. La carta del diablo queda, pero estamos hablando en economía. Acá sí veo como que se van a apoyar en algo más los europeos. Mira, veo que el euro no va a caer del todo como el dólar lo va a hacer. Y esto va a hacer que mucha gente quede confundida. Sí, veo acá mucha confusión. Me sale la carta de la reina de pentáculos inverso. De todas maneras no va a haber un... Wow. No me gustan las cartas que estoy viendo. Es que, mira, estamos hablando de economía, pero yo lo que estoy sintiendo más para Europa, y mira las cartas que me salen, y eso ya lo voy a hablar luego en otro video, que aunque ya lo dije, porque quienes vieron mis predicciones para España me quedé en esta carta. Para el año del año 2024 al 25 se quedaba en esta carta. Y esta carta no pinta para nada bien porque veo como que sucesos trágicos que van a marcar Europa. Más que una caída así del dinero, veo cosas acá que van a estar muy fuertes en Europa. Mira, es que Europa está rodeado, está rodeado. Hay muchos que, no sé si se habrán preguntado, en el Reino Unido actualmente hay un ministro que es originario de la India o algo así, o tiene familia de la India. ¿Por qué es que está durando tanto? Y a la anterior, perdón, al anterior ministro, no, no sé si fue ministro o ministra, algo pasó, pero ¿por qué está durando tanto? Es que es un plan, veo acá. Eh, claro, porque la India tiene un tratado con China, Rusia, estos países. Ya se imaginarán lo que van a hacer de cambio para el Reino Unido, ¿no? Sí, es que el Reino Unido es uno de los países más poderosos de Europa. Ahí hay que poner ojo ahí. Sí, acá va a haber acontecimientos, mira. Es que veo acá algo como que de guerras, explosiones, veo. Estamos tratando de la economía, pero veo otras cosas que necesito decirlas ya. Porque veo, mira, el cielo en Europa se va a cubrir de negro, o sea, de polvo, de cenizas, en llamas. Veo acá algo que va a dar mucho que hablar. Vienen cambios, episodios traumáticos, diríamos, para Europa. Viene un acontecimiento muy fuerte que va a marcar a Europa. Y por eso es que ya no van a depender tanto del dólar y menos de la OTAN. Algo pasa después. ¿Sí? Mira, veo acá la caída de Europa. Europa cae como continente. Veo muchos heridos, muchos muertos, pero esto ya será en el año 2024-25, porque como les digo, los que vieron mi video de las predicciones para España quedó con esta carta del año 2024 al 25, en ese periodo, quedó con esta carta y con lo que estoy viendo acá me confirma lo que va a pasar. Lamentablemente veo que algo pasa, veo heridos, muertos en Europa. Y no estoy hablando de Ucrania, estoy hablando de un poco más hacia el oeste. Me dice mucho mi guía espiritual, países muy afectados con esto que va a pasar: Francia, Reino Unido, España, Italia, donde está el Vaticano, Polonia. Polonia yo dije la otra vez, bueno, lo puse en un video de TikTok, dije que veía cabezas de personas en las calles. Y hace un tiempo salió una noticia respecto de eso, ¿no? Que habían dejado cabezas pero de animales en embajadas. No sé si ustedes habrán escuchado eso. Y siento acá que viene algo muy, muy fuerte porque el diablo toma posesión en Europa. Pero si es que veo un acontecimiento muy grave para Europa. O sea, Estados Unidos va a ser perdón,
Europa va a ser el escudo de Estados Unidos, porque a quienes le va a caer todo el misil y todo el peso de la guerra no va a ser Europa. Perdón, no va a ser Estados Unidos, va a ser Europa. Si es que había un poco de ruido en la calle y me desconcentra. A quienes les va a caer todo el peso de la guerra, si es que siguen introduciéndose aún más, es Europa, no tanto a Estados Unidos. Estados Unidos puede que caiga su economía y todo, pero yo hablo en la parte humana, en cuanto a desastres materiales, todo eso. Veo más afectado a Europa que a Estados Unidos. Eso es lo que percibo con mis cartas. Mira, puras cartas de muerte. Veo la muerte de un líder también, de un presidente. Pero me parece que es... Eso lo voy a decir en otro video. Tengo que dejarlo para otro video más. Pero sí veo la muerte de un líder acá. Sí, un líder de cabeza. Bien, y ahora creo que muchos se preguntan, ¿qué va a pasar con el yuan? Que es la moneda de China. A ver, veamos qué viene para el yuan. Si se va a mantener estable o también cae. Que va a aparecer otra moneda, no sé. ¿Qué va a pasar con el yuan? Que es la moneda china. Y luego, después de esto, les diré qué monedas van a ser las más estables. Y ninguna está en Europa. Atención con eso, ninguna está en Europa. Mira, acá veo un plan. Los asiáticos, o sea, los chinos en estos momentos no están siendo tan transparentes con lo que quieren hacer tampoco. Están jugando una guerra sucia. Veo acá muchos conflictos. Van a sacar las armas porque ya las tienen listas. Yo he tenido una visión de que ellos ya están con los militares sumamente preparados. Los aviones de caza, los aviones, los tanques, todo lo tienen listo. Su plan de acción lo tienen listo. Wow. Mira, para el yuan que viene, China se levanta. Mira, lo veo en la cima, a China. China se levanta, pero dentro de esos sucesos me vuelve a aparecer esto. Va a haber mucho derramamiento de sangre en Europa y para los estadounidenses también. Pero acá lo que veo de nuevo es un líder, un presidente va a fallecer. Y puede ser que esto como que explote para que sea la causa de la guerra, como sucedió en la Primera Guerra Mundial, pero que falleció alguien muy importante, un archiduque creo que fue. No recuerdo bien el nombre, pero sí la historia, que asesinaron a alguien importante y a partir de eso se dio la Primera Guerra Mundial, de ahí continuaron con la Segunda Guerra Mundial, pero ya fue por el loco de Hitler, ¿no? Mira, yo veo acá mucho miedo, mucho temor. La iglesia se voltea, se va a lavar las manos y acuérdense de esto. Se lava las manos, se hace de la vista gorda y se vuelve Judas la iglesia. Ellos van a decir, no tenemos nada que ver con la guerra. Nuevamente veo a alguien falleciendo, un líder. Repito de nuevo. Veo un rompimiento acá, un pacto cerrado entre China y otro país. La economía de China también va a estar haciendo sus malabares. Veo un poco de desequilibrio en la economía china, no es que va a estar todo bonito por allá tampoco. La carta del diablo inverso, va a salir a la luz las verdaderas intenciones de China. Para China también veo como que un nuevo comienzo que se va a dar, pero sí, mira, veo un nuevo comienzo con el caballero de pentáculos, caballero de oros. Nuevo comienzo para China, viene algo nuevo para China y termina con la carta de tomar una decisión. El yuan no va a estar para nada seguro, pero lo que sí veo aquí es que va a haber derramamiento de sangre, eso sí les aviso, porque China va a por todo. Va porque quiere ser líder, quiere estar en la cima antes que Estados Unidos, su mayor oponente es Estados Unidos, acá me salen las cartas. Ellos quieren ocupar el lugar de Estados Unidos. En otro video voy a decir qué es lo que viene exactamente para el año 2024 y luego 2025, que aún queda pendiente ese video. Y acá lo sabremos con más precisión, pero la economía de China va a estar ajustada, va a enfrentarse también China a sanciones, ¿sí? Sanciones, pero ellos tienen como que un plan. China tiene como que un plan. Al menos en este año 2023 lo veo con sanciones y con la economía algo inestable. Y veo acá algo que se rompe, un pacto que se rompe entre
China y otro país, ¿sí? Que veo derramamiento de sangre. Y lo que sí se aproxima es la guerra que se va a dar dentro de Taiwán. Eso sí se aproxima en este año 2023, porque este año se van a dar las tres guerras, la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Estados Unidos y China, pero por Taiwán, por el territorio de Taiwán solamente, y veo otra guerra más. Sí, veo tres. Y acá la iglesia, mira, la iglesia no se sabe de parte de qué o para quiénes trabajan, porque sale de cabeza y mira, posiblemente el Papa actual sea el último Papa hasta que se dé su agenda del 2030, que irá a pasar luego de eso. Pero yo no veo al Papa Francisco llegando hasta el año 2029. ¿Ah? Yo para esos años, yo he visto ya su muerte, ya para esos años. Bien, ahora sí, a continuación, ¿por qué he dicho tanto que ninguna moneda de Europa va a estar completamente bien? Porque la salvación de la moneda, de algunas monedas, va a estar en Latinoamérica. Son 4 monedas las que van a estar estables, así se presente, o la crisis de 1929 que se repita, o así se presente una tercera guerra mundial. Mira, ya me sale aquí. Veo muchas personas migrando, incluso personas que se fueron a Europa por un mejor vivir, regresan a Latinoamérica. Sí, a ver, veamos cuáles son estas 4 monedas. Primero vamos a echar las cartas para ver cómo le va a ir a estas monedas que les estoy diciendo. Cómo le va a ir a estas monedas en LATAM. Veo que sí, todo el mundo va a estar en pánico, va a quedar atónito todo el mundo. Obviamente que no va a haber grandes avances, el mundo se va a paralizar. Pero acá veo, mira, a comparación esas 4 monedas van a estar estables. La carta del ángel. A pesar de que sale la carta de malas noticias, que sí, de repente no va a haber alimentos o todo va a subir, porque en una guerra todo sube, pero la moneda en Latinoamérica va a estar estable y son 4 monedas, que a continuación te las voy a decir. Claro que va a enfrentarse, va a haber como 10 monedas en LATAM, que son de otros países que van a estar mal, también van a caer junto al dólar, porque ya tienen problemas de inflación también, pero estas 4 monedas, van a resistir este cambio, resisten, porque si me saldría la carta así, es que no resisten y viene un cambio y todo se derrumba, pero no, esas 4 monedas sobreviven. O sea, los Illuminati no van a poder con esas monedas. Mira, veo como que un toque de esperanza para esas 4 monedas. Y voy a decir también los países de donde son estas monedas, ¿ves? Es algo que es un plan que a los Illuminati se les va a escapar de las manos, pero no les digo, no les digo, preferible que no. Qué bonita carta con la que termina. Mira, me sale la carta de la carta del 2 de oro que me está indicando que sí va a estar muy inestable muchas monedas en Latinoamérica. Que va a haber distanciamiento, o sea, varios presidentes que o no terminan sus mandatos o presentan problemas de corrupción u otras cosas y se los cambian. Algo va a pasar, va a haber una revolución ahí, ¿no? Con los presidentes. Y estos gobiernos instaurados de izquierdismo, socialismo o comunismo, como los quieran llamar, van a terminar pronto. Eso ha sido, lo que yo presiento ha sido algo instaurado a propósito para ver qué tanta gente, es como un ratón, cuando se le pone una trampa y se lo lleva a un país con mejores condiciones, la gente automáticamente va tras ello, ¿no? Pero acá me sale la carta de la injusticia, o sea, cambios para peor que vienen para todo el mundo. Pero ¿qué pasa? A raíz de estos cambios para peor que vienen en todo el mundo, porque estamos hablando de LATAM, veo el regreso de personas que se fueron al extranjero por un mejor futuro que regresa. Y mira, me marca más, son 3 monedas, porque me sale 3, pero yo he analizado más y veo una moneda más también. Y a continuación les diré cuáles son esas monedas. Y acá no sale ninguna carta del diablo, no veo que nos va a caer un misil enorme o algo fuerte acá directamente a Latinoamérica, hablando más de América del Sur. Mira la carta del ángel, es una buena señal, algo en lo que todavía queda esperanza.
Ya, las monedas son las siguientes, presten mucha atención. La primera moneda que va a quedar estable es en América del Sur, Uruguay. El peso uruguayo se va a mantener estable. Así que los uruguayos no tienen nada por qué temer. Su economía va a estar bien a pesar de todo esto que va a venir. La segunda moneda que veo que va a estar muy fuerte a pesar de su gobierno de izquierda actualmente es Brasil y su moneda, el real brasilero o brasileño creo que le dicen. Bueno, el real de Brasil. La tercera moneda, y esto también es en América del Sur, y aunque a muchos les parezca extraño por la situación en la que ha estado pasando este país de que entra un presidente, se va otro presidente, es que hay mucha corrupción, es el país de Perú. Perú y su moneda estable, que va a ser el sol, va a levantarse esta moneda, a pesar de todo lo que va a suceder en el mundo. No sé cómo harán con la corrupción, pero yo veo a la moneda de Perú estable. Y la cuarta y última moneda, pero ya mencioné a las tres monedas que veo y son de América del Sur. La última moneda que estoy viendo es la de Guatemala. Sí, Guatemala, a pesar también de que hay mucha corrupción, el quetzal, que es la moneda oficial de Guatemala, va a mantenerse estable, a pesar de que acá me marca, por eso me marca para Perú y Guatemala esta carta, que a pesar de que ha habido mucha corrupción, mucho saqueo por parte de los presidentes que han pasado por los gobiernos de esos dos países, se va a mantener estable. Y esta carta me augura mucho todo lo que estoy diciendo. Y antes que vaya a hacer otra pregunta, mis cartas, hay un banco que está llamando la atención y que es un banco internacional, que no es solamente un banco de Estados Unidos, es un banco que está presente tanto en Estados Unidos como en Europa, también en América del Sur. Este banco es el BBVA, que para quienes son precavidos y tienen buen ojo se han dado cuenta de que es parte de la Agenda 2030. O sea, tienen un pacto con los iluminados para llevar a cabo el plan. Por eso yo aconsejaría que no guardes tu dinero en ese banco, porque aparte de que ha habido ya muchas quejas sobre que están cobrando comisión y esas cosas, el BBVA tiene un plan, ellos mismos lo ponen en su página web, es increíble. Y unos dirán, ay, pero si se ven muy nobles, que siempre brindan charlas, como parte de que están concientizando, pero concientizando mal porque están haciendo caer a la gente en esta Agenda 2030. Y yo creo que la gente debe saber discernir. Y mira, ese banco no es para nada seguro. Si ya te están cobrando comisión, después no vas a ver ni un céntimo de tu dinero. Ojalá que no pase eso, pero veo acá algo peligroso porque tiene conexión este banco BBVA con la Agenda 2030. ¿Sí? La siguiente lectura, voy a hacer una lectura para... vamos a ver cómo va a afectar a los países de Latinoamérica, ¿ya? Esto del cambio de... la crisis que va a haber, ¿no? A nivel mundial, porque ya es algo que ya no es especulación, es algo del día a día que vamos a vivirlo. Así que veamos qué viene. Wow, siento mucho cansancio, eso que solamente estoy leyendo de la economía, o sea que viene algo muy fuerte, un cambio abrupto. ¿Qué va a pasar en LATAM? LATAM ahorita está con una energía así, ¿no? Que no saben las mismas personas qué hacer, piensan que de repente acá se va a poner el triple de peor que en los países potencia, pero la realidad no es tanto eso, es que aquí sí, no la vamos a pasar tan bien, nadie la va a pasar bien, pero a diferencia de esos países es que tú al menos vas a estar seguro en tu casa y no te va a caer una bomba, un misil, algo, ¿no? Pero, porque no eres un país potencia, pero al menos estás en un país, ¿no? Algo seguro. Veo sí que la economía en LATAM no va a estar tan bien ahora, que para el mes 8 aproximadamente de este año vamos a estar así, mira. La economía haciendo malabares y muchas personas cayendo en pobreza, eso sí hay que admitirlo, porque en Latinoamérica hay más pobreza que en los países potencia.
pero esto no significa que en países potencia como Estados Unidos, Reino Unido, no haya pobreza, también lo hay. Veo acá algo oculto, algo oculto. Esto es con respecto a los presidentes, lo que les estoy comentando, que se van a ir dando la salida de estos presidentes corruptos de izquierda, se van, se marchan todos. Veo a presidentes que luego que van a ocupar ese lugar y van a ser más firmes, ¿no? Sí, mira, porque acá se sepulta ese pasado tan problemático que ha tenido Latinoamérica en general con respecto a sus presidentes, ¿no? Sí, mira, y veo a mujeres en el poder cada vez más, ¿eh? La carta que continúa, lo que se marca acá, la carta del conflicto, o sea que Latinoamérica no se va a dejar, o sea, no va a querer entrar en guerras, varios países no van a querer entrar en guerras, perdón. La carta del diablo, porque aquí sí me sale la carta del diablo. Porque por ahí nunca falta algún país que se equivoca, tiene un desvanecimiento. Es que hay un país, o sea, la guerra acá la tenemos entre nosotros mismos en estos momentos, como les comenté. Ha aparecido esto nuevamente del narcoterrorismo en Colombia, ahora también están escuchando en Argentina, en Ecuador también, que han salido así más casos, en Perú también. Y la guerra es contra eso, aquí en Latinoamérica. No va a ser con cosas, con misiles, que por ahí, sin querer, le den a México un misil, porque veo algunas cosas que de repente se ven en el aire, pero no chocan en territorio de Latinoamérica. Eso sí lo veo. Van a ver, van a decir, son estrellas fugaces o un meteorito o algo. No, pero en realidad es un misil, lo que están viendo. Pero yo veo una sorpresa que va a dar Latinoamérica, un giro a partir de esto. Siento una energía de liberación, porque mira, como que cae todo eso malo y algo nuevo se renueva para Latinoamérica. Incluso veo personas, como les dije, regresando de sus países adoptivos, porque mira cómo van a estar esos países adoptivos, y esto sí es terrible. Mira, veo países potencia con humo, con nubes así muy negras. Veo muchos misiles en esos países potencia, veo fuego, es muy preocupante la situación en la que van a estar, pero eso no estoy diciendo que va a pasar en este año 2023 ni a inicio del 2024, eso va a demorar, va a estar dándose entre el 2024 y 2025 y más oficial en el año 2025 porque todo esto va a acabar en guerra, lamentablemente. Eso es lo que veo como clarividente. Y remarco también esta carta para Latinoamérica, porque hay muchos que ahorita en este momento se sienten así, estando acá en Latinoamérica, pero eso va a pasar porque estos líderes se van, estos líderes que lamentablemente por error han salido y también por pactos han salido, estos líderes se van, se marchan y viene algo nuevo, hay un corte acá, hay un corte, se van esos presidentes y se renueva, porque mira, viene una sorpresa, Latinoamérica va a dar la sorpresa en cuanto a economía, porque si ya tenemos 3 monedas en Latinoamérica que van a dar la talla, perdón, 4 con la moneda Quetzal en Guatemala, eso es lo que viene para Latinoamérica. Veo que se refortalece luego de que estos líderes que salieron, no sé cómo, con trampa, con atajo, salieron, van a retirarse y luego van a venir otros, pero que al menos lo que importa es que la moneda va a estar estable en varios países de LATAM, en 4 países va a estar estable. Y los otros países que no van a tener su moneda estable es que ya han tenido problemas anteriormente, que están con una alta inflación. Eso no es tanto del problema de que si se da una tercera guerra mundial o una crisis como el 1929, no. Es porque pasó que ya desde el, no sé qué país escuché que desde 1970 ya llevaba una inflación que poco a poco iba creciendo, creo que es Argentina, si no me equivoco. Y bueno, es que ese ya es un problema del propio país, no de que si viene una tercera guerra mundial, pero Uruguay, Brasil, Perú, Guatemala van a ser los países fuertes aquí. En Europa sí no veo alguna moneda así que vaya a estar sumamente estable, pero lo que sí veo es que países más nórdicos como Finlandia, Suecia, esos países no les va a caer misil.
van a estar un poco más protegidos porque también se van a aislar de la guerra. Ellos prefieren la paz y el orden antes de que estas disputas que terminan con sangre, muerte, ¿no? Pero lo que sí veo y me preocupa mucho es Polonia, Reino Unido, España, Francia. Francia veo que va a pasar algo grave ahí. En Italia también, porque el Vaticano no se sabe para quién trabaja. Tiene un silencio sepulcral, ¿sí? Y mira, estoy viendo acá para Latinoamérica, vienen hasta personas, van a venir personas del Medio Oriente a Latinoamérica también, pero es por otras cosas que quieren como que hacer comercios, eso, aunque creo que ya se está dando, pero se va a dar más con el tiempo, ¿no? Sí, veo como que personas vienen y sí, veo un resurgimiento de Latinoamérica. O sea, la guerra la vamos a tener contra el narcoterrorismo hasta que se desvanezca eso, pero lo otro, lo de la tercera guerra mundial, si se da, no va a ser un problema. El problema es el propio narcoterrorismo de Latinoamérica. Qué terrible. Ojalá que se haga algo al respecto. Pero las cartas que me salen para Europa son sumamente preocupantes. Se me escarapela el cuerpo cada vez que, si hiciera una lectura en general para Europa, wow, si cuando terminé la lectura para España no me gustó para nada la carta de la torre que quedaba al último, porque es una carta de cambios muy bruscos, incluso incendios, algo fuerte que iba a pasar para España y esperemos que no pase nada. Pero lo que sí, como les digo, las monedas más fuertes van a estar en Latinoamérica, son 4 monedas. Probablemente si se dan estas cosas, esos 4 países que he mencionado van a recibir a un montón de migrantes de otros países, no solo de Europa, sino de Asia, porque veo personas asiáticas también llegando, estadounidenses también. Claro que son los que son de clase media baja y las de clase baja, las que no van a poder más, ¿no? Porque no creo que su economía soporte tanto como las de las clases altas, ¿no? Incluso hasta ya estarán haciendo sus bóvedas, sus refugios, ¿no? Que son personas con muchos recursos. Bien, esto es lo que veo que viene para el dólar, el euro, el yuan, todos los conflictos que vienen para el mundo en general. Y ya saben, las 4 monedas que van a estar fuertes. Sí, así que esperemos, ojalá que se arregle, pero yo lo veo algo imposible, porque cuando algo ya empezó es porque no va a parar hasta tener un ganador, lamentablemente. Por el momento no veo así un ganador, pero lo que sí veo es que Europa va a quedar sumamente afectada con todo esto de la guerra, porque Europa va a ser el escudo de Estados Unidos. Eso es lo que estoy viendo. La mayor parte de los daños se lo va a llevar Europa. Eso es lo que veo en general. Y este video ha sido sobre si desaparecerá el dólar o no, lo cual no veo que desaparezca por completo, ¿no? Sino que va a haber como que un nuevo comienzo para el dólar. Claro que aún no sabemos si va a continuar ser la moneda va a continuar siendo, perdón, la moneda líder del mundo o no. Pero sí veo una situación de cambios, no solo en Europa, en Estados Unidos, sino que en Latinoamérica van a hacer su propia guerra, pero contra estas personas del narcoterrorismo. Eso es lo que veo para el mundo. Es lo que viene, es lo que toca. Ya saben, deben ahorrar, ahorren mucho, no gasten por gastar. Ese es el mensaje que quiero dar ahora por último. Y mantengan la calma, ahorren, eso sí, ahorren. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.